Bueno, ya va a empezar a transmitirse. O marca un error. Ok. Ok. Hola, hola, nuevamente. Ya estamos aquí de vuelta. Y bueno, en esta ocasión contamos con la participación de Jorge Valdivieso. Jorge Valdivieso, bueno, de verdad, gracias por aceptar la invitación, Jorge. Hace, creo que un mes también estuve ahí compartiendo con tu centro. Justamente ahorita que recuerdo fue el Día del Psicólogo y también estábamos aquí a la par, en ITECOT, pues llevando a cabo el primer mundial. Fue todo un desafío porque implicaba estar coordinando esta actividad, pero también estar participando y compartiendo contigo. Y bueno, presentarles a Jorge. Jorge es un psicólogo clínico por la Universidad de San Luis Potosí, es especialista en terapias contextuales por la Universidad de Almería, cofundador y director en Conocer, y es maestro e investigador nivel 3, cuenta con certificaciones en atención y contención de crisis, en disciplina positiva, y se mantiene en una constante actualización en estudios de género y violencias de educación superior. Entonces, Jorge va a compartirnos durante 45 minutos aproximadamente, y después vamos a dar paso a alguna serie de preguntas y respuestas. Las voy a leer en la página de Facebook y se las voy a compartir para que, en la medida de lo posible, pues Jorge nos comience a dar respuesta derivado de su participación. Adelante, Jorge, y bienvenido y nuevamente gracias. Gracias, Eden. Sí, no sé si ya me escucho bien. A ver. Adelante, ya nos escuchamos. Ok. Pues bueno, primeramente, muchas gracias a ITECOC, a Eden, por invitarme a participar en este evento. La verdad es que me dio mucho gusto poder compartir con tantas personas, profesionales, especialistas, interesados en seguir trabajando de la mejor manera y atender de la mejor forma a nuestros consultantes, ¿no? Que yo creo que ese siempre es el objetivo. Entonces, pues bueno, voy a estar platicando un poquito al respecto de un tema que le puse como título "Alguien ha visto mi depresión". Ahorita voy a explicar un poquito más al respecto. Básicamente es una disertación entre sujetos y predicados en psicoterapia. Me da gusto entonces poder compartir con estas instituciones. A muchas personas, bueno, también ya las conozco, ya he tenido oportunidad de estar escuchándolos, al mismo José Olid que acabamos de escuchar. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que se puedan generar este tipo de eventos y que podamos ser parte. Voy a empezar con este tema. Y bueno, todo surgió muy a raíz de la manera en la que en algunas ocasiones he tenido, y supongo que también algunos de ustedes, hemos tenido consultantes que mencionan ideas como estas que estoy planteando acá en una situación, que pueden llegar a decir cosas como: yo solo quiero que se me quite esta depresión o esta ansiedad, o etcétera, ¿no?
Creo que de buenas a primeras, en algunas ocasiones se puede tomar esta clase de ideas como parte del discurso, como formas en las que las personas se expresan y creo que puede llegar a un momento en el que se considere como en segundo plano, tal vez, como poco importante, eh, pero creo que es el resultado también de la manera en la que las personas pueden entender la situación en la que se encuentran y pueden concebir de manera general qué es lo que están experimentando. Y esto muchas veces radica en conceptos que pueden estar muy en función de conceptos derivados de la física o conceptos muy mecanicistas, ¿no? Tenemos toda una tradición al respecto de cómo entender toda esta clase de eventos relacionados con el mundo de lo físico. Y cuando trasladamos el mundo de lo físico al mundo de lo relacional o al mundo del comportamiento, muchas veces pareciera que estas confusiones generan algunos problemas que vale la pena considerar. Entonces, yo me he topado en algunas ocasiones con esto y ya es un tema que, pues, que he estado trabajando un poquito. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esta clase de entendimiento al respecto de estos conceptos derivados de lo físico, del mundo de la física, del mundo de, pues ahora sí que de los objetos, derivándolos al mundo de lo relacional o al mundo de lo comportamental? Yo estoy seguro que habrán escuchado, por ejemplo, ideas o frases como estas, que tienen de igual manera un entendimiento basado en estas dos formas, ¿no? Estas dos maneras de entender. Por un lado, por ejemplo, decir, sacúdete la tristeza, como si la tristeza fuera pues algo que uno se pudiera pues sacudir, o por ejemplo ideas como que tienes que buscar la alegría en tu interior. Estaría un poco complicado si tratamos de llevarlo a la práctica, tal vez encontremos corazón, tripas y pulmones, pero no sé si una alegría. Decir, por ejemplo, cambia el switch. A muchas personas les puede suceder que cuando están frente a otros, llega un momento en el que alguien les dice, no, es que tienes que cambiar el switch, como si fuera un apagador. De ahí también se pueden derivar ideas como, has intentado no estar así, que al final de cuentas siguen siendo parte de este entendimiento. La idea, por ejemplo, de mandar buena vibra, que creo que podemos entenderlo desde un plano de, es una buena intención, es como si dijéramos, quisiera que estuvieras bien, quisiera que estuvieras mejor, pero utilizar estos discursos pareciera como que resulta también muy común. El problema es, repito, cuando ya pasamos a la aplicación práctica o a la manera en la que lo decimos, ¿no? Por ejemplo, cuando se le dice a una persona, déjalo ir. Si se refiere, por ejemplo, a una persona, en el caso de un problema de pareja o algo por el estilo, pues bueno, tal vez puede aplicar. Pero también es cierto que hay algunas ocasiones en las que esta idea se maneja en términos del amor o del afecto o de qué tanto quieres a alguien más. Y cuando se le dice a una persona, es que tienes que dejarlo ir, asumiendo, por ejemplo, que ya es el ex o la ex, pues obviamente es algo muy complicado. La idea, por ejemplo, de hacer catarsis, que también es muy sonada en el discurso popular, entendiendo la catarsis como la manera en la que hablando
pareciera que estás sacando, pareciera que estás como eliminando de tu interior aquello que te está causando problema. Y en ese sentido, cierto es que hablar, que platicar, compartir, puede ser algo que le traiga a la persona beneficios en el sentido de la relación que se pueda gestar ahí, pero si se toma como esta idea en términos de sacar aquello que traes, como sacar lo malo, etcétera, pues ya entramos en dificultades. Luchar contra la tristeza, que de igual manera se puede utilizar, sobre todo en cuanto al plano de la depresión que estamos mencionando, o vencer eso que estás sintiendo, ¿no? Tienes que vencerlo. Suponer que lo que piensas lo atraes, que esto también es una idea pues ya muy sonada en el discurso popular desde hace algunos años, y que pues bueno, por un lado yo a veces me podría preguntar qué tan prevalente es este tipo de condiciones. Cuando estamos en el consultorio y las escuchamos y doy cuenta de este entendimiento respecto de las personas, son cosas que incluso pueden generarles culpa. Porque me pasó con un consultante que menciona que pensó, hasta cierto punto se imaginó que una persona tendría un accidente o que le pasara algo malo. Podríamos decir que hasta cierto punto lo deseó, como en el entendimiento de que le caía mal, ¿no? Entonces, resulta que esta persona efectivamente tuvo un accidente. Los eventos no fueron, en términos cronológicos, no fueron cercanos uno de otro. Y sin embargo, esta persona se siente muy culpable al respecto de haber pensado eso. Porque llegó un momento en el que empezó a suponer que él lo había pensado y por tanto lo había provocado. Y bueno, obviamente este tipo de cuestiones puede ser que ya se vuelvan clínicamente relevantes cuando estamos en el consultorio. Entonces, pues bueno, el asunto al respecto de este tipo de cuestiones es que muchas veces podemos llegar a compartir esta serie de ideas, utilizarlas en la forma en la que nos expresamos, pero en términos de la relación, en términos del comportamiento, muchas veces pareciera que esta dificultad de trasladar los conceptos del mundo de lo físico al mundo de lo relacional tiene un gran hueco, tiene una serie de cosas que sí pueden ser relevantes, como esta idea, ¿no? Donde dice, lo que no dejas ir lo cargas, lo que cargas te pesa, y lo que te pesa te hunde. Entonces, practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir. Y bueno, tenemos esta imagen de esta persona, ¿no? Que está cargando una piedra. En este caso, este sería un claro ejemplo de cómo es que podemos llegar a entender el mundo de lo físico, el mundo de los objetos, el mundo de lo material, con comportamientos, con pensamientos, con relación entre los eventos. Cuando llegamos a un punto en el que inclusive podríamos decirle esto a alguien, yo creo que la principal idea al respecto sería, bueno, sí, ok, totalmente de acuerdo, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí, no? Yo creo que ahí reside la mayor dificultad, porque traducir estos conceptos puede ser una tarea un tanto complicada. Muchas veces, a partir de este tipo de ideas,
incluso en nuestro gremio, incluso, pues, como lo comentaba Eden al inicio de este evento, muchas veces lo que hacemos está en función de lo que hemos podido desarrollar en base a nuestro contexto. Y muchas veces la formación que tenemos, la preparación que hemos recibido, puede tener diversas fuentes o diversas maneras de haberse desarrollado desde hace muchos años. Entonces, esto, pues lamentablemente puede generar algunas intervenciones que pueden llegar a ser desafortunadas en el sentido, obviamente, de lo que implican. Porque estamos hablando que es tiempo, que es dinero, que es esfuerzo y que es algo muy importante porque estamos hablando de una condición y de atender de la mejor manera a nuestros consultantes. Como mencionaba José Olida hace un momento, el contexto económico no da para que algunas personas puedan sostener algún tipo de tratamientos y se vuelve muy complicado. Entonces, por ejemplo, esta idea del té relajante, el té de, por ejemplo, que algunas personas suponen que tiene como propiedades relacionadas para la depresión, como la hierba de San Juan o algo por el estilo, muchas veces constituyen los primeros remedios y los primeros acercamientos que las personas consiguen para situaciones que nada tendrían que ver con eso. Entonces, el asunto es que por eso la niña queda así, ¿no? Bueno, sí, ya me lo tomé, pero ¿qué hago con estos 22 años de crisis existencial? Entonces, para esta idea que las personas tienen al respecto de, bueno, ¿cómo me quito esta depresión? Obviamente cuando podemos recibir este tipo de preguntas, en una ocasión me tocó que estaba con una consultante y estábamos hablando al respecto de desesperanza creativa, al respecto de aceptación, estábamos intercambiando una serie de ideas al respecto de esto. Y después de haber intercambiado estas ideas, al final llegó un momento en que me dijo, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo me quito esta depresión? Y entonces fue así como de, como que no, digo, sé que es algo común, sé que es algo que pasa, ¿no? Pero a eso precisamente me estoy refiriendo, a entender que esta serie de entendimientos puede tener una cierta lógica para la persona, incluso para el mismo profesional. Y de ahí pueden derivarse algunas intervenciones pues un tanto desafortunadas, ¿no? Por ejemplo, si vemos a este tipo de intervenciones desde una lógica médica de salud-enfermedad, hay muchas personas que para lidiar con situaciones desde, digamos, situaciones psicológicas, relacionales, contextuales, muchas veces lo que buscan son sustancias que les hagan generar un cierto grado de control al respecto de su situación, sí puede ser, pero que repito, lamentablemente, pues pueden ser tiempo, dinero y esfuerzo. Por ejemplo, tomar sustancias homeopáticas o acudir, por ejemplo, a estas sesiones como de Reiki o obviamente los medicamentos psiquiátricos pueden estar dentro de esta concepción de, obviamente, lógica de enfermedad y salud. O, por ejemplo, flores de Bach, o bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Que las personas pueden utilizar, repito, como un primer acercamiento para la condición en la que se encuentran. Hay muchas investigaciones y hay muchos trabajos al respecto de cómo algunas terapias, por ejemplo, no sé, terapia de activación conductual, ha podido generar
resultados ya sea similares o mejores a tratamientos únicamente farmacológicos. Y esto nos da una pauta para saber que, bueno, tal vez es por ahí, ¿no? Obviamente no demerito esta forma de trabajar, puede ser que sea parte, pero a lo que voy es que muchas veces las personas se mantienen solo sobre esa línea. Es un tanto similar a esta lógica biologicista. Le estoy llamando lógica porque es la manera en la que la persona puede entender su situación en base a un conocimiento popular, en base a la manera en la que ha escuchado muchas ideas relacionadas con esto. Por ejemplo, entender que la depresión está en el cerebro como si fuera un algo, como si pudiéramos ubicarla en la sinapsis y de alguna manera casi querer o elegir mejor una cirugía y decirle a la persona, sáquela por favor. Y pues bueno, obviamente no va por ahí. Sé que hay muchas ideas relacionadas con la lógica biologicista y la relación que podría tener con la psicología. Y muchas veces hay una confusión al respecto del objeto de estudio que tenemos nosotros los psicólogos o el que tenía, por ejemplo, un neurólogo. Es como decirle, bueno, si vamos a estudiar el cerebro, pues bueno, estudiémoslo desde la neurología, está muy bien. El objeto de estudio de los psicólogos es la conducta y todo lo que eso conlleva desde esta mirada. Entonces, ahí radica también un tanto la dificultad. Repito, no es que esto no se tome, no es que esto no se, digamos, no se incluya en el paquete, pero también es cierto que ya desde hace muchos años se ha tratado pues de llegar a este punto, ¿no? De encontrar a la depresión, inclusive hasta con pretensiones de encontrarla en los genes. Y pues bueno, si hay gen de la depresión, si no, yo he hecho también mucho trabajo y muchas investigaciones al respecto de cómo estas ideas no se soportan y pues bueno, es un punto de discusión, ¿no? Lo importante ahorita que estamos analizando sería lo relacionado con el discurso y con la manera en que las personas pueden llegar a abordar o buscar una solución. Tenemos, por ejemplo, esta lógica de los rituales, que de igual manera tienen esta confusión entre el punto de vista del mundo de lo físico y el punto de vista relacional o comportamental. Por ejemplo, rituales como el que, bueno, sé que algunas personas ubican a este personaje, Alejandro Jodorowsky, que tiene un libro ahí que se llama Psicomagia. Y pues bueno, ahí se mencionan toda una serie de rituales al respecto de cómo tratar condiciones pues relacionadas con lo psicológico, ¿no? Si queremos llamarlo así. Y obviamente es un gran ejemplo de cómo es que se genera una confusión al respecto de la manera en la que se puede entender una cierta situación con la suposición de que si llevo a cabo un cierto ritual que implique, en este caso, lidiar con objetos, pues bueno, muy probablemente no vayamos a tener buenos resultados ahí. Por ejemplo, he escuchado que algunas personas pues acuden con ciertos profesionales que les pueden llegar a decir, por ejemplo, para tus problemas de la ira, cómprate un saco para boxear y golpéalo, ¿no? El asunto es que en alguna ocasión trabajé con una persona, con un consultante, y bueno, me platicaba que había tenido este tipo de experiencias. Lo malo fue
digo, obviamente, además de verdad. Lo malo fue que empezó a golpear el saco sin guantes, sin protegerse las manos. Entonces terminó con una serie de lesiones que, además de pues no haber tratado con su condición, lo llevaron también al hospital, se sacó radiografías, tenía un tanto pulverizada la falange. Ya imagino, ¿no?, la manera en la que habrá golpeado el saco. Y pues bueno, entonces este tipo de intervenciones pueden ser iatrogénicas hasta en ese punto. De igual manera, personas a las que les pueden decir, toma una almohada y grita muy fuerte, ¿no? Saca tu ira, saca tu coraje, saca tu tristeza, etc. Y efectivamente hay personas que lo hacen, pero vuelvo sobre la idea. Son remedios que parten de una lógica que confunde el mundo de lo físico, el mundo de los objetos, el mundo de los materiales, con el mundo de lo relacional, el mundo de la conducta, de los pensamientos, de las emociones, pues del contexto en el que se encuentra la persona, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que las menciono. Repito, no es que yo crea que estos profesionales lo hagan con una mala intención. Obviamente quiero pensar que su intención es ayudar, que su intención es trabajar para que la persona esté mejor. Lamentablemente, pues, es también muy probable que, dadas sus circunstancias o situaciones, no sé, pues bueno, hayan recibido cierta forma de trabajar, o que no hayan recibido esta forma de trabajar y sin embargo con esta necesidad de ayudar, pues se hayan aventado a hacerlo. Pero pues aquí están, digamos, los detalles, ¿no?, los bemoles al respecto de. Tenemos, por ejemplo, también una lógica energética de entendimiento al respecto de estas condiciones. Personas que, por ejemplo, utilizan un ojo de venado o algún tipo de amuleto, objeto, que se supondría repele las malas vibras o los malos pensamientos o las malas intenciones, etcétera, etcétera. Entonces la persona, pues bueno, supone que si se lo coloca va a estar mejor en su vida cotidiana. O por ejemplo, suponer que tienes que colocar un vaso con agua y que el agua atrae las malas vibras. A mí en alguna ocasión me regalaron una manzana, ¿no?, con esta misma lógica. Yo ya me la iba a comer, pero me dijeron, no te la comas, es para las malas vibras. Y yo, ok, es como la misma forma de entenderlo. Pues bueno, lo que conocemos al respecto de las limpias, ¿no? Aquí en México, y supongo que, bueno, ahí sí soy algo, desconozco un tanto respecto de cómo se maneja en otros países. Supongo que en Latinoamérica se comparten muchas cosas al respecto de esto. Limpias con una rama de pirul o con un huevo o con objetos. Muchas personas pueden llegar al punto en el que, repito, busquen este tipo de intervenciones. Pero pues bueno, obviamente también están sus resultados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de entonces entender qué pasa con todo esto, con estas confusiones, pues estamos hablando de que esta es la cosmovisión del consultante. O sea, a lo que voy es que no solamente estamos hablando de una falta de información, no solamente estamos hablando de una falta de educación, porque algunas personas puede que
me ha tocado escuchar que a veces lo mencionan de esa manera. No es tan así. De hecho, si uno llega con una persona si llegáramos a suponer que es solamente falta de información, entonces solamente con darle a la persona, con decirle a la persona, mira, es que esto es así, pues entonces su parecer podría cambiar de buenas a primeras, ¿no? Y muchas veces no es así. Sabemos que cuando una persona es cuestionada al respecto de este tipo de entendimiento, de este tipo de lógica, muchas veces puede resultar contraproducente. La persona se puede amarrar en sus suposiciones y inclusive puede ser algo pues que genera una interacción un tanto desagradable, molesta, y bueno, sabemos que no va por ahí. Esto tiene que ver con muchos factores que si entendemos y explicamos de maneras ordenadas, en este caso, podrían ser de mucha ayuda. Al final de cuentas, también muchas veces entendemos que todas estas conductas, buscar rituales, colocarse amuletos, hacerse limpias, tomar algún homeopático, etcétera, pueden también ser conductas de evitación, pueden ser parte de un fenómeno de evitación experiencial de la persona, y de igual manera estamos hablando de que son modelos de aprendizaje sociocultural, porque esto es algo que se reparte. Lo vivimos aquí, sobre todo en nuestro país. Muchas de las veces la noción que tenemos al respecto de este tipo de fenómenos, pues pueden estar más en esa línea. En 2017, por ejemplo, cuando se llevó a cabo la encuesta nacional de CONACYT, que evaluó la percepción que las personas tenían al respecto de la ciencia, pues realmente los resultados no fueron tan alentadores. Tenemos un reto ahí todavía. Es parte como de ir entendiendo este fenómeno. Pero no solamente pueden ser conductas de evitación, o sea, no solamente pueden ser parte de esta serie de evitación experiencial que pueda tener la persona, sino también, repito, una lógica de entendimiento, una serie de aprendizajes, una serie de concepciones ya muy, muy arraigadas. De igual manera pueden ser el resultado entonces de una confusión generalizada. Es difícil lidiar con tanta información, eso es cierto. ¿Entre qué puede ser? Bueno, estamos hablando, y por eso el nombre de la ponencia fue ¿alguien ha visto mi depresión? ¿No? Porque puede ser una serie de confusiones entre sujetos y predicados. O sea, entender que la depresión como concepto pasa a un lugar de cosa. Esto no es algo fuera de lo común. De hecho, yo mismo, al momento de estar hablando en estos momentos, he mencionado y me doy a entender utilizando conceptos derivados del mundo de lo físico. Por ejemplo, cuando dije que una persona se amarra en sus creencias, decir que se amarra es un concepto derivado de lo físico, ¿no? Puede ser que lo entendamos y puede ser que nos ayude, por supuesto, para poder relacionarnos, ¿no? Pero repito, el problema es cuando suponemos que la intervención está también ahí. Ahí ya vemos una dificultad importante. Esa confusión es la que puede llegar a generar esta serie de dificultades, ¿no? Tenemos confusiones, esta frase muy famosa, atribuida a Korzybski, que habla de que el mapa no es el territorio,
establece la idea de errores entre categorías conceptuales. Cuando se ha tratado de entablar una discusión al respecto de cómo vamos categorizando la información, cómo vamos jerarquizando los conceptos, cómo podemos elaborar una serie de premisas, de silogismos al respecto de, pues, de todo este mundo del lenguaje. No es fácil de repente darle a cada cosa su lugar. Se necesita de una serie de trabajos al respecto de. Pareciera como que muchas cosas de las que hacemos nos son intuitivas en la medida en la que lo vemos en el mundo, lo vemos en la vida real. Si yo dejo caer un objeto, este va a llegar al suelo. Es algo que ya desde bebés tenemos un cierto entendimiento. Si colocamos a un bebé frente a una serie de objetos que tienen cierta trayectoria, muy probablemente vamos a ver cómo lo sigue con sus ojos y cómo va a poder hacer predicciones al respecto. Y esto es algo pues, que es como de fábrica, ¿no? Lo tenemos y nos permite funcionar. Por eso cuando pasa el tiempo, pues se vuelve un tanto complicado. El asunto sería pues, seguir sobre la misma línea de no confundir. Puede ser que sea una confusión entre lo concreto y lo abstracto, entre las palabras y las cosas. Lo que supongo tomado como cierto y presente en el mundo. Como les decía esta persona, ¿no? que suponía que lo que pensaba era algo que va a pasar. Obviamente cuando lo vemos desde esta perspectiva, pues es un claro ejemplo de fusión, de literalización, que pues de hecho se vuelve parte de las intervenciones en las terapias de aceptación y compromiso, y pues bueno, algunas otras que ahorita voy a mencionar derivadas del Exaflex. Cuando una persona dice, ya no aguanto esta depresión, y nosotros establecemos una idea aclarando estas concepciones, muchas veces lo que preguntamos es eso, ¿no? ¿A qué te refieres con ya no aguanto esta depresión? Que muchas veces está en función de ya no aguanto más bien esta situación, ya no aguanto estar así, ya no aguanto hacer esto, ya no aguanto que no puedo hacer esto, ya no aguanto cómo me relaciono con, en este caso, mi familiar, mi pareja, etcétera, etcétera. Pero si se fijan, ese planteamiento es, además de necesario, parte del proceso. De igual forma, pues bueno, una confusión entre lo simbólico y los objetos. Si yo, por ejemplo, acudo a una graduación, bueno, pues ahí se lleva a cabo un ritual, ¿no? Es un ritual en donde la persona es llamada y se le entrega un documento, y una vez que se le ha entregado este documento, de manera simbólica se asume que ella no es la misma. Cuando una persona se casa, de igual manera, llegan dos solteros, se desprenden del grupo en el que estaban, y cuando regresan, ya regresan casados, ¿no? Esto es un ritual, esto es algo de carácter simbólico, lo vivimos constantemente, hay muchísimos. ¿Cuál es el problema? El problema es suponer que utilizando ciertos instrumentos o ciertas hierbas, etcétera, tendrá el mismo punto de acción. Y pues bueno, no va a ser tanto así. Es como una lógica tipo detox, ¿no? Por ejemplo, personas que suponen que si sudan mucho se va a eliminar de ellos toxinas y sustancias desagradables, cuando en realidad lo único pues, que sale de ellos es agua, ¿no? Y pues sales minerales y así. Pero bueno, a lo que voy es que
sí tiene muchas implicaciones que hay que saber, pues en este caso, yo creo que de buenas a primeras reconocerlas. Puse esta frase al respecto de este tema que dice: el lenguaje puede crear contextos psicológicos que literalmente conducen a la persona a una respuesta particular con independencia de que hubiese otras respuestas posibles, produciéndose así una de las características más destacadas de la psicopatología, como lo es la inflexibilidad o rigidez comportamental. ¿Sí? Partimos de la premisa de que las personas tienen un cierto repertorio y pues bueno, en aceptación y compromiso, el objetivo primordial es la flexibilidad psicológica, ¿no? Entonces, este puede ser un camino. Este tweet del 20 de mayo, perdón, del 6 de mayo del 2020, de Parque Delgado, que supongo que algunas personas lo reconocen, psicólogo español, me gustó mucho porque precisamente habla al respecto de cambiar la lógica del entendimiento de cómo estamos. Y dice: los fenómenos psicológicos están dentro de la cabeza, como la llama está dentro de la cerilla y el movimiento dentro de las ruedas del coche. Me parece que esto da un giro, al menos en términos del entendimiento que podamos tener sobre el lenguaje. Y creo que es algo pues, que vale la pena. Entonces, ¿qué hacer? Obviamente hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos seguir haciendo, que podemos seguir trabajando y que nos pueden ayudar a seguir generando desde un plano ya sea de lo sociocultural a un plano en la atención individual. Por un lado, me parece que la psicoeducación sigue siendo parte muy, muy importante. El que podamos seguir compartiendo información, el que podamos trabajar esto en todas las etapas de vida, en los contextos de actuación en los que nos desenvolvemos, escuelas. Sé que a veces es complicado, ¿no? Porque no es como que vayas a estar en la cena familiar y vayas a decir, primo o tía, no te pongas ese amuleto, mira, bla, bla, bla. Obviamente el resultado no va a ser nada bonito. Pero sí podemos, en la medida de lo posible, seguirlo trabajando en las escuelas, en los lugares en donde tal vez sí sea mayormente pertinente. En las redes sociales nos sirve mucho para eso. En Cognoscer compartimos muchas cosas que tienen ese objetivo. Otra cosa importante es la validación, porque no quiere decir que en el momento en el que yo vaya a tener frente a mí a una persona que comparta esta serie de cosas, ya sea como consultante o incluso como profesional, o como no profesional que se involucra en este tipo de situaciones, no quiere decir que yo vaya a hacer algo en contra, a criticarlo, a cuestionarlo de manera agresiva. No, nada por el estilo. O sea, más bien tenemos que entender que esto forma parte de la cosmovisión y que todos estamos inmersos y todos podemos ser parte de, en alguno que otro grado. Obviamente esto, repito, no es nada fácil. Y como es tan compartido por tantas personas, pues muchas veces se genera un fenómeno de normalización. Entonces, pues bueno, estas son algunas ideas que se pueden sumar. Cuando hablamos, por ejemplo, de difusión cognitiva, de un proceso de desliteralización, que como mencionaba anteriormente, forma parte de el Exaflex o parte de las etapas del protocolo de aceptación y compromiso, trabajar de manera que la persona entienda que los pensamientos son pensamientos, etcétera, puede ser una muy buena herramienta y ya forma parte de esto. Yo creo que muchas veces, no sé, me da la impresión de que podemos manejarlo muy bien dentro de un punto en el que podamos utilizar metáforas o podamos utilizar formas en las que lleguemos a entender que los pensamientos son pensamientos. Pero también será importante, yo creo que
ubicarlo siempre en el discurso y tratar de movernos hacia descripciones o maneras pues que hablen desde la relación o desde el comportamiento, ¿no? Creo que ayuda. No estoy diciendo que cambiar el lenguaje cambie el pensamiento, claro que no. No va por ahí, sino que puede ayudar a una lógica de entendimiento al respecto de qué es lo que está pasando en estos instantes la persona. Técnicas de reestructuración cognitiva, de diálogo socrático, de preguntas, de situaciones, de hipótesis al respecto de todas estas formas, pues bueno, obviamente se vuelven también la herramienta, ¿no? Esta cuestión de la desesperanza creativa, abandonar este tipo de concepciones no es un ejercicio para nada sencillo. Estamos viendo precisamente cómo y dónde se da la base para que cada persona vayamos, pues, añadiéndolo a nuestra forma de entender. Entonces, creo que la desesperanza creativa no solamente puede estar en función de decirle a la persona, ¿sabes qué? Pues no se te va a quitar esa depresión, ¿no? O no se te va a quitar esa ansiedad. Sino llegar a un punto en el que también se incluya, se englobe esta forma de entender las situaciones que son sociales, que tienen que ver con lo comportamental, etc. Creo que también puede ir por ahí, porque, por ejemplo, si una persona presenta una situación de ansiedad, pues bueno, la desesperanza creativa puede ser una muy buena herramienta. Pero creo que además podríamos añadirle a una desesperanza creativa en términos de cómo entiendo lo que estoy viviendo. Creo que puede ser algo muy, muy valioso. Y pues bueno, finalmente, llegamos a un punto en el que la persona podría pasar de una idea en donde se plantea que yo solo quiero que se me quite esta depresión a una idea en donde pueda llegar a entenderse de forma que pueda expresar, más bien me encuentro en una situación depresiva. Y esto con implicaciones relacionadas con saber que yo no soy esa depresión, que no estoy enferma, que no es que la tenga en el cerebro, no es que tenga que hacer algo para sacarla de mi interior, no tengo que exorcizar energías negativas que la estén provocando, etc. Esta frase de me encuentro en una situación depresiva, creo que puede tener todas estas implicaciones y esto es, en primera, uno de los objetivos que perseguimos. Y en segunda, muy, muy valiosa para la forma en la que la persona siga entendiendo las situaciones de vida en las que se encuentra. Entonces, pues bueno, finalmente, esta idea me pareció también muy valiosa y creo que nos ayuda como a cerrar, ¿no? Cuando decimos que cuando nos definimos a nosotros mismos o a otros, cosa que solemos hacer con bastante frecuencia, en cierto modo estamos transformando en algo estático algo que es dinámico, relacionado con el mundo de lo físico y el mundo de lo relacional, el mundo de la información, del comportamiento, ¿no? Es como si creásemos imágenes cristalizadas o congeladas de nosotros o de los demás. Una persona no es tímida, agresiva, despreciable o divertida. En todo caso, hay contextos donde se comporta de manera tímida, agresiva, despreciable o divertida. Y eso es muy, muy diferente. Y pues bueno, a grandes rasgos, esa sería mi intervención. Les agradezco mucho el que me hayan invitado a formar parte. Espero que esto pues pueda ser un poquito algo que nos ayude a enriquecer las discusiones, ¿no? Estoy muy contento de haber participado, muy agradecido y quedo a sus órdenes, quedo a su disposición.
Agradecerte, Jorge, agradecerte. Estuve escuchando tu participación muy concisa, ¿no? Y muy agradable también con las imágenes. Yo lo tenía en silencio, pero me estaba carcajeando, ¿no? Y creo que son más que ilustrativas, ¿no? Y bueno, vamos a dar espacio para 5 minutos de preguntas. De verdad, bueno, tenemos muchas personas conectadas. Más quisiéramos tener toda la disponibilidad de tiempo, pero también ya está por ahí casi listo nuestro siguiente ponente. Sigan a la página de Conocer. Desde luego, ahí tienen todas sus redes sociales. Pues bueno, ellos están aquí en la República Mexicana, específicamente en San Luis. Ok, a ver, por ahí preguntas. Guanajuato. A ver, preguntas por ahí, alguna pregunta que tengan. Bueno, la gente está aquí agradeciendo, un tema muy interesante, excelente ponencia, muy agradable, sí, de hecho, por ejemplo, yo le empecé a compartir en una página que tenemos ahí que es específicamente para el público en general, ¿no? Porque esta información es importante que la conozcan las personas y como acabas de mencionar, la psicoeducación es un papel fundamental. Bueno, aquí te dicen felicidades, ok. Excelente ponencia. Ok. Bueno, mira, hay una pregunta que igual y requiere como ya una atención como más personalizada, pero voy a dejar esta pregunta. Dice, yo quisiera hacer una pregunta. Cuando nos llega a consultorio un paciente de 75 años, diagnosticado con depresión mayor, ¿cómo podemos ayudarlo a tener una mejor calidad de vida? Dejo esa pregunta, Jorge, para que tú nos puedas compartir. Bueno, adelante. Bueno, en cuestión, por ejemplo, de este tipo de preguntas, cierto es que las respuestas pueden ser igual de generales, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando mucho al respecto de entender a la persona en su situación. No sé muy bien en referencia a qué vaya la pregunta. Si la respondo en los mismos términos de manera general, pues bueno, podríamos decir que la intervención de activación o considerando, por ejemplo, la edad de la persona, pues habría que valorarse, ¿no? Que yo creo que puede ser posible, de igual manera, como lo que se comentaba respecto de la importancia de la familia, o no sé, es que me imagino muchas cosas al respecto de este ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez con mayor información podríamos generar también una pregunta más específica, porque el riesgo siempre está en generar reduccionismos o guías que, pues bueno, puedan ser un tanto ahí como tomadas, pues no sé, me parece un tanto complicado. Te entiendo. Sí, y entiendo, ¿no? Requerimos como más datos para en función de ello poder dar una respuesta pues ya más certera, por llamarlo así. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Bueno, ahí tienen la página de Conocer. Ellos están en Celaya, Guanajuato. 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 Ok. Contáctenos, tienen la página. De igual forma, Jorge ahí nos acaba de compartir y bueno, gustosamente sé que está en toda la disposición. Gracias, Jorge, gracias. Y bueno, nos vemos en 5 minutos. Ya está preparándose nuestra siguiente participación con Mauricio Murcia. Y bueno, no se despeguen. Denos 5 o 10 minutos. Nos estamos viendo en un momento. Gracias.